Listo. ¿La vas a poner en Recreando o dónde va, Jimena? En Recreando, sí, va en Recreando, mi Beatriz. Ok. Bueno, pues bienvenidos todos a otra de nuestras conversaciones recreadoras. Estoy súper feliz. Beatriz, bienvenida. Como siempre, para mí es un gusto, una felicidad verte y estar con esta nueva creación y esta nueva invitada. Gracias, mi Jime. Yo feliz de aprender. Hoy estoy de alumna, aprendiz, de todo. Y me siento feliz de ser parte del equipo que han hecho porque sé el trabajo que han construido en este momento tú, Jime y Solángel. Así que gracias por también participarme de esta nueva creación. Y feliz de estar con toda nuestra audiencia, que siempre nos recoge y nos recibe en sus casas a estas horas. Así que abrazos y besos para todos y para Mari Carmen y Alicia también bienvenidas. Gracias, Beatriz. Bueno, y yo voy a hacer la presentación de nuestra súper invitada y la voy a hacer desde un lugar distinto. La voy a hacer desde un lugar del ser. Y ese lugar del ser es lo que es Solángel Zapata, que para mí ha sido una maestra maravillosa en este tema del eneagrama, que me ha permitido conocerme, empezar a transformarme, a encontrar mi luz, mi sombra, y de ahí salió esta creación. Entonces Solángel, como maestra maravillosa que empieza a estudiar esta herramienta desde el 97, imagínense en esto, casi desde que tenías 3 años, ¿no, Sol? Ay, gracias. ya con eso, ya que no presenten más. O sea, Sol ha estado toda su vida, antes de aprender a leer y escribir, ya sabía de eneagrama. Entonces lleva muchísimos años estudiando esta maravillosa herramienta que ya nos va a contar más y que te sirve. A mí me ha enganchado tanto que digo, bueno, ¿y a qué horas llega el tema del eneagrama y el trabajo, el eneagrama y las relaciones, el eneagrama y el amor? O sea, es una herramienta tan profunda que te sirve para conectar con todos los aspectos de tu vida. Y por eso, pues Sol, habiendo estudiado como maestra y habiendo hecho una maestría en lingüística, entonces decimos, bueno, ¿y cómo resulta Sol en todo esto? Y ahí sí te pido que seas tú la que te presentes en ese sentido y te damos, Beatriz y yo, la bienvenida a este espacio de conversaciones recreadoras. Ay, pues muchísimas gracias, qué amables las dos y gracias a todas y me siento muy contenta de estar aquí en este espacio que trasciende fronteras. Pues mira, es muy chistoso porque, bueno, el eneagrama ha sido algo que empecé a conectar con él en 1997 y de ahí ya se vino como una bola de nieve y me llenó. Claro, he tenido otras cosas en la vida con las cuales me apasionan también, que ha sido la literatura, y por eso pues he hecho algunas cosas con eso, he estudiado PNL, he estudiado en el número de Access también, porque aquí también está mi maestra de Access también, y pero fíjate que el eneagrama lo que vino a mostrarme fue precisamente lo que tú dijiste, que se me hace algo increíble, esa luz que tenemos todos y que muchas veces no reconocemos. Y esa parte de esa sombra que está siempre también con nosotros y que a veces la queremos rechazar, la queremos pensar que no forma parte de nosotros y sin embargo, ahí está. Entonces, a veces no es algo de tanto miedo, ni es algo que nos pueda asustar, sino si nosotros podemos contactar con nuestra sombra y mejorar y ser mejores, tener mejores relaciones, poder comunicarnos mejor con los demás y poder encontrar esos puntos de encuentro justo con cada uno de esos eneatipos y esos seres que nos rodean. Lo que es el eneagrama es parte de una enseñanza muy antigua, sufi precisamente, que nos va a distinguir 9 tipologías de personalidad. Pero fíjense, chicas y chicos, no sé si hay también, que lo que tiene esta herramienta es que no nos encierra en una personalidad ni en un eneatipo. Obvio vamos a tener características, van a nacer con una esencia, esa esencia se va a manifestar, esa esencia va a estar fluyendo en nosotros constantemente porque somos energía y estamos en un constante movimiento, pero lo que nos enseña es esa relación que nosotros podemos tener con nosotros primero y después comprender a los otros. Reconocer mi tipo y reconocer los tipos de los demás. ¿Para qué?
una forma para poder afrontar los problemas de una manera mucho más sana, una forma también de comprender a nuestros semejantes, de entender a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras relaciones, a, así también como poder apreciar esa predisposición que cada uno de nosotros tenemos con ciertas capacidades humanas superiores como son la empatía y el amor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos reconociendo en nosotros qué capacidades tenemos, cómo podemos relacionarnos, cómo podemos comunicarnos mejor con los otros, pues estamos ante una herramienta de autoconocimiento que nos genera ese aprendizaje. Es también profundizar en el autoconocimiento. Y en algo que me encanta y les hago mucho hincapié toda la vida es la autoobservación. Y yo les pregunto a ustedes cuántas veces estamos pendientes de todas esas acciones, de todos esos eh, pensamientos, de cómo nos relacionamos, de aquello que nos causa mucha atracción y de aquello que repelemos. Generalmente no estamos observando ni llevamos un diario muy consciente de todo eso que pasa en un día. Y esta herramienta te enseña principalmente el proceso de lo que es la autoobservación. Y esa observación nos va a llevar también a la autorrenovación. Nosotros vamos a tener la capacidad en un momento determinado de cambiar aquellas cosas que no nos están funcionando y que no nos funcionan porque no logramos en nuestra vida todas esas deseos y esas cosas que nosotros anhelamos, como es pues tener, no sé, un trabajo cómodo, donde hagamos realmente para lo que fuimos diseñados, una pareja con la que podamos comunicarnos de una manera mucho más sana y que pues funcionen de una manera extraordinaria nuestras relaciones con los demás. Básicamente eso es el eneagrama. No es encasillarnos en una tipología, son n número de combinaciones, son muchos movimientos, es algo que no te deja, vaya, no sé cómo decírselos, pero bueno, lo voy a hablar aquí en corto y a gusto, como una plática que estamos teniendo, donde te puedo decir que es tanto el cambio que a veces dices, ay, caray, ¿cómo no había entendido esto por esto y esto? ¿Cómo fue que llegó esto a mi vida? ¿Cómo fue que no comprendí esta parte de mi forma de comportamiento? ¿Cómo fue posible que no me diera cuenta de que estas relaciones no funcionaban por esto? Entonces, bueno, pues es un amplio espectro de posibilidades. ¿Y qué más es posible? Yo les quiero compartir algo que aprendí y que ahora ya cuando Sol nos hable de los eneatipos, pues van a entenderlo un poco mejor. Y es, yo soy un eneatipo 3 y ahora vamos a ver cuáles son esas características de ese eneatipo 3. Y resulta que mi ex esposo es un eneatipo 5 donde el 3 siempre está necesitando reconocimiento, está necesitando como afecto, que le digan, que le echen porras, como se dice en México, y el 5 no existe, o sea, para el 5 es estudie, aprenda sin decir que no, como bien dice Sol, no es que no pueda cambiar, no es que no se pueda volver amoroso y pues, o sea, no estamos negando la capacidad del 5 de dar amor, claro que puede, pero cuando ese 5 está, digamos, ¿cómo podemos decir, Sol? Como virgen, o sea, sin haber trabajado. Me encantó que está virgen, efectivamente. Sí, cuando ese 5 está virgen y está enfocado 100% en su conocimiento, pues no tiene esa capacidad y ¿qué creen? Pues como se diría, tronó el tema porque por supuesto yo buscando afecto, reconocimiento y él diciendo, pero espérate, si lo que tenemos es que aprender a estudiar y yo, ¿cuál aprender a estudiar? O sea, yo necesito amor. Y entonces eso es uno de los temas que te ayuda a entender el eneagrama y no es que vas a andar haciéndole el test a todo el mundo pues para elegir, porque sabemos que pueden haber esas transformaciones de que habla Sol cuando lo trabajas. Y es la invitación que hace el eneagrama y el que estamos haciendo hoy, que es cuando tú te conoces desde ese lugar, puedes empezar a transformar tu realidad y no quedarte en es que yo soy un 3 y entonces necesito forzosamente que me reconozcan a las malas. No, yo ya hago conciencia de eso y entonces ya me vuelvo como, por lo menos hago la conciencia y estoy trabajando en eso, en que no viva en pro de que me reconozcan. Entonces, para mí ha sido increíble y por eso se los quería compartir.
No, y es cierto lo que acabas de decir, o sea, no podemos cambiar, eso es algo muy importante. No podemos cambiar a los otros, pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Entonces ahí está el detalle. Ahora sí que ahí está el detalle maravilloso. Y la verdad es encontrar todos esas partes de nosotros que vamos a, yo les digo que es hilvanar y hacer y tejer una trama de nuestra propia historia. Y al trazar esa trama de nuestra propia historia, vieran cómo nos liberamos, vieran cómo todo se vuelve más ligero, cómo todo de alguna manera eh, funciona desde otra perspectiva, pero sí les voy a decir algo, no crean que es así como algo mágico. Vas a tener tus días también donde pues sí vamos a tener nuestros pequeños declives, no les voy a decir que no, ¿verdad? Donde de repente te enojas o de repente te sientes decepcionado, hay frustración, y se manifiesta en cualquiera de tus heridas de la niñez, ¿no? Pero lo importante es que ya las reconoces, que ya las identificas y de repente hacemos algo muy chistoso, pero decimos, qué horror, hoy esa fui yo, qué susto. Pero inmediatamente lo que haces es decir, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, ahora sí que como los niños chiquitos, ya no lo vuelvo a hacer porque ya tengo ahorita el conocimiento de que esa parte de mí es la que justo tengo que hacer florecer, hacer crecer a sacar de mí lo mejor que pueda, ¿no? Y nos ayuda de verdad de una manera increíble. Y me gustaría mucho que si ustedes estás de acuerdo, yo traigo unas láminas que quisiera compartirles cuando Sí, claro. Aquí tenemos una pregunta, si quieres, solo antes de empezar, nos ¿cómo pregunta no? Patti, ¿qué relación tiene el eneagrama con la numerología? Mira, es un tema maravilloso. Por supuesto, hay una numerología que podríamos llamarle numerología sagrada en el eneagrama. Efectivamente, sí existe. Los números claves van a ser 3, 6, 9 y la regla del 7 que rige el universo. Entonces, sí hay una numerología. No es directamente, Patti, como la numerología que como tal la conocemos, que también es un estudio muy profundo, pero muchos de algunos números que son importantes en los códigos sagrados y demás, los utiliza, vamos a decirlo así, que se utilizan también en el eneagrama, porque el eneagrama como también es una figura que podríamos decir con esas características como, es que se me fueron ahorita los nombres de algunas, pero son geometría sagrada de alguna manera, ¿no? Entonces sí manejamos, sí se manejan los números tienen una influencia tremenda en nosotros, hay números en todos lados, lo he visto también en los números los códigos que nos han proporcionado en las clases, también lo vemos desde los mensajes angelicales que también vienen a través de números. Entonces el eneagrama también tiene una numerología, digamos, y un concepto de geometría sagrada. Ok, gracias, Sol. Y si Bien. quieres compartirnos las láminas, más que bienvenidas. Encantada, para que vayamos viendo esto gracias por permitirme compartir. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver hoy, les voy a platicar de una manera muy casual, una manera cómoda, como en casa, como si estuviéramos ahorita, nomás me faltó el café, pero como si estuviéramos tomando entre todos un café. Y eso lo que yo quiero. No quiero que lo veamos como algo así ahorita muy formal, sino vamos a ver que puede ser algo también un poco divertido. Tengo algo por ahí que puede ser muy simpático. Y ¿para qué nos sirve el eneagrama? Y lo hemos llamado, y en esta co-creación con Jimena y Beatriz, le llamamos un punto de luz, un camino hacia la luz, porque esa luz va a ser precisamente lo que nosotros pretendemos llegar. Llegar y regresar a nuestra esencia, regresar a quienes somos, reconocernos como seres buenos, perfectos y eternos, y sobre todo poder aprender mucho sobre por qué somos y nos comportamos de tal o cual manera. Fíjense que hay algo maravilloso. Cuando nosotros descubrimos realmente nuestra gran y bella y maravillosa naturaleza, van a desaparecer poco a poco todos aquellos obstáculos que muchas veces nos estamos poniendo para no considerarnos seres felices, para no considerarnos esos seres agradecidos con la vida, para no considerarnos esos seres que ya tenemos todo en nosotros y que podemos poco a poco irlo sacando, irlo renovando, irlo mejorando.
En sí, el enneagrama, perdón, lejos de ser una herramienta que nos encasille, que era lo que yo les comentaba hace un ratito, nos proporciona muchos medios para podernos liberar y nos da una gran capacidad de elección. O sea, ¿en qué radica esa capacidad de elección? Radica en que nosotros vamos a poder decidir si la pasamos bien o la pasamos pésimo. Y también nos va a vincular cada personalidad y cada tipología en aspectos muy específicos de la esencia del ser humano. Y una de las cosas maravillosas y por la cual yo creo que todos estamos aquí, seguimos a recreando y seguimos a nuestro coach angelical y seguimos a Extreme Consciousness y seguimos a todo lo que nosotros podemos compartir, es por esa razón, nuestra esencia que surja, esta esencia que nosotros necesitamos que salga y que florezca y que brille con una luz muy grande y propia. El enneagrama va a ser una estrella, como ustedes vieron, de 9 puntas, y donde ennea significa 9 y gram significa figura, ¿no? Pero este sistema lo que va a emplear son diferentes y emplea una serie de puntos para poder clasificar las tipologías de personalidad. Y estas herramientas, déjenme decirle que es increíble, pero vienen tan lejanas como desde la ciudad de Uruk, que estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Estamos hablando también de que se aparecen algunas imágenes del enneagrama, digamos, en tablillas de caldeas. Y bueno, pues hasta en la epopeya de Gilgamesh aparece mencionado el enneagrama como una herramienta de autoobservación y autorrenovación y demás, ¿no? Entonces, pues aparte de todo, es antiquísima, antes se trabajaba de boca en boca, no era obvio, no se trabajaba como ahorita tenemos esta maravillosa oportunidad y que más es posible. Y resulta que los sufis iban pueblo por pueblo con sus tradiciones, con sus historias, iban mostrando a los demás cómo podían sacar lo mejor de sí mismos. Entonces, ¿qué va a ser? 9 maravillosas formas de ver el mundo, 9 maravillosas formas de percibirlo y 9 ojos o 9 visiones o como ustedes quieran llamarles para entender nuestra vida y la vida que nos rodea. ¿Hasta aquí alguien no tiene alguna pregunta que quisiera hacernos? Porque aquí también están Alice y Mari Carmen y Jimena y todos ya estamos aquí muy empapados con el tema. Hasta ahora no hay nada. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué es entonces? Bueno, miren, voy a hacer énfasis en algo muy importante. Nosotros somos únicos. Cada expresión personal de nosotros es innata. No vamos a ser parecidos a nadie. Y esto es lo que a mí me cautivó del enneagrama. No es algo en lo que te va a encasillar y entonces todos los unos van a ser iguales y todos los doses van a ser iguales y todos los treses iguales como soldaditos. No. Aquí cada uno de nosotros va a tener un comportamiento que va a ser muy propio, que va a depender muchísimo de todo aquello que nos influyó en nuestra primera infancia y que también ha sido un gran tema de discusión si también traemos una herencia por ahí interesante de nuestros antepasados. Entonces, ¿qué va a ayudarnos, como yo les decía, a comprendernos mejor, a también comprender a los demás y, sobre todo, reconocer que nosotros tenemos una personalidad desde el primer día que aparecimos aquí y que nuestros padres maravillosos lo que nos van a agregar va a ser un matiz en esa forma en que nos educan. Entonces, va a influir muchísimo el lugar donde crecemos, pero esa personalidad también va a ser inherente a nosotros. Y entonces nos va a dar esa visión del mundo y cómo nosotros vamos creando nuestra propia realidad. ¿Qué beneficios me va a dar? Bueno, primero comprendernos. Y en esto sí voy a ser, pero muy clara. Miren, muchas veces la herramienta puede servir para identificar a los demás. Y digo, sí, pero lo importante es el trabajo que empieza a hacer uno con uno. Ese trabajo donde nosotros empezamos a aprender cómo reaccionamos positivamente con ciertos estímulos y con ciertas personas y con otras no lo hacemos de esa manera. Nos ayuda a identificar y a manejar el estrés. Esto es
increíble, porque nos vamos a dar cuenta, como decía hace rato Jimena, que usó el término virgen, me encantó, si estamos muy vírgenes para las cosas o tenemos que pulir un poco más y salir adelante, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que ese 90% del estrés que muchas veces nosotros manifestamos tiene muchísimo que ver con nuestra personalidad y la forma en que queremos ver que las cosas sean. Y justo cómo queremos llevar esas cosas a un objetivo muy preciso, pero desde nuestra perspectiva y quizá no necesariamente pueda ser la mejor. Entonces nos puede ayudar, hay muchos métodos para reducir el estrés, todos sabemos que la yoga, las meditaciones, visualizaciones creativas, la escritura como una terapia, la programación neurolingüística, el propio Access Consciousness, pero y etcétera, porque bueno, la lista podría ser interminable. Pero déjenme comentarles algo. El primer método es conocernos y ya después todo lo demás nos va a ayudar a precisamente a desdibujar un poco esa sombra y sacar lo mejor de nosotros, o sea, la luz, ¿no? Y comprender las relaciones, comprender mejor la dinámica de nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nos enfrascamos en una discusión con nuestra pareja o nos enfrascamos en una discusión con la hermana o el hermano o el papá o lo que sea, justo basado en nuestra visión del mundo, ¿no? Y no podemos entender que muchas veces cada persona tiene una visión completamente diferente y a veces hacemos algo que ahorita vamos a ver que es muy importante, que es elaborar juicios. Y en esos juicios nosotros pues ya tenemos, ya mandamos ahí una doctrina, ya mandamos algo ahí muy fuerte y de la cual a veces no queremos salir. Entonces, comprenderlas, comprender esa dinámica y entender lo más trascendente que para mí es el conocimiento del eneagrama. Ningún eneatipo va a ser mejor que otro. Nadie es mejor. Un 6 no va a ser mejor que un 3, un 5 no va a ser mejor que un 2, etcétera, ¿no? Cada uno tiene fortalezas maravillosas y les voy a contar un secreto. El secreto es que todos tenemos todos los eneatipos y vamos transitando por ellos. Y lo importante sería llegar justo a ese pináculo, a ese conocimiento profundo de nosotros para el cual podamos nosotros tener un trabajo muy importante para poder trascender. Y otra cosa que me gustaría mencionar, este es un trabajo bondadoso, es un trabajo que viene desde la bondad del ser, desde esa bondad maravillosa que hay dentro de uno, desde esa forma en que nosotros seremos seres mucho más compasivos, seremos mucho más empáticos con el otro y al conocer un poquito más esta herramienta nos vamos a dar cuenta de que esa bondad dentro de nosotros puede aflorar de una manera que a veces es inesperada y que muchas veces ni nosotros mismos sabíamos que podíamos tener todo eso, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues miren, va a funcionar en una forma dinámica. Primero vamos a tener un eneatipo. Cada persona va a recibir la influencia también de 5 eneatipos. Va a ser su eneatipo primario, o sea, su esencia, el eneatipo que va cuando está estresadón, el eneatipo hacia el que va cuando está en armonía y los eneatipos que acompañan a cada lado de ese eneatipo primario. Y también ese centro al cual también nosotros pertenecemos que tiene que ver con nuestros 3 cerebros. Entonces, como ven, no es nada más un eneatipo, sino es eneatipo primario, la influencia de los otros 5 que son el eneatipo, a dónde voy cuando estoy estresado, dónde voy cuando estoy en un estado armónico y cuáles me acompañan en ese eneatipo que soy yo en esencia y esos centros a los que yo pertenezco. Y esos centros están muy ligados con los 3 cerebros, o sea, con el neocórtex, con el cerebro límbico y con el cerebro reptiliano. Y justo vamos a tener una dominancia cerebral de cualquiera de esos cerebros, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? O sea, tenemos aquí que hay 3 centros y el otro no sé por qué no salió, pero por ahí debe estar el instintivo, que es 891, que serían, aquí está el eneagrama en todo su esplendor, véanlo, bueno, me encanta, la figura es preciosa, es un círculo, un triángulo y estos movimientos que tenemos ahí, que los voy a mostrar ahorita, son las hexadas, que son el
constante movimiento que tiene el eneagrama. Y tenemos, les digo, la tríada del instinto, la tríada del sentimiento y la tríada del pensamiento. Entonces también esto se puede mezclar muchísimo con herramientas también como Herman de dominancia cerebral. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar también que uno de estos tres cerebros, uno de estos tres centros nos rige y nos permite dar una respuesta primaria a cualquier estímulo que se nos presenta. Entonces ya comprendiendo nosotros también esa parte, es mucho más fácil poder también entender desde dónde reaccionamos, ¿no? Sol, eso que acabas de decir es algo que para mí ha sido muy importante en este estudio y es darnos cuenta que cuando, y vuelvo a utilizar mi término virgen, cuando reaccionas desde tu esencia virgen, eres tú simplemente, que poco a poco puedes ir modificando ciertas cosas de esa esencia virgen, pero desde lo primario eres. Y se van a dar cuenta en la medida que avancemos en esto y cuando Sol haga un ejercicio maravilloso, divertidísimo que está al final, van a decir, como se dice en México, les va a caer el 20 de ciertas cosas. Y van a decir, ah, claro, ese de alguna forma es mi primario. Y para mí ha sido muy valioso reconocer ese primario. Claro, y justo ahorita tú, en lo que estás avanzando, estamos viendo justo esos, empezando a ver esos grandes movimientos que hay. Y bueno, pues como les decía yo, no es algo que se queda nada más en entender mi eneatipo y dónde estoy cuando estoy estresado y cómo voy cuando estoy armónico y qué padre cuando la vida me sonríe y todo muy bien, ¿no? Y estoy, como digo yo, en el Om Namah Shivaya. No, el tema es justo encontrar esa esencia primaria, ese quién soy, que es lindísimo. La verdad, el eneagrama es quién soy verdaderamente. Es una gran película, es un reportaje, es un documental, es lo que ustedes quieran ponerle sobre quiénes somos, ¿no? Y entonces, pues tenemos básicamente unos centros que van a ser los que van a tener características importantísimas y que va a ser nuestra primera influencia desde nuestro eneatipo. Y los forman, pues, como les decía yo, en el primer centro, que sería el instintivo y que lo rige el cerebro reptiliano. Y esto se los digo porque no es clase ahorita, pero es para que ustedes vean cómo cada cerebro sí domina un centro en el eneagrama. Y entonces él el centro instintivo va a ser un poco más irascible probablemente que el centro del sentimiento, que es mucho más emocional y lo rige el cerebro límbico, y tenemos el del pensamiento, que es mucho más, perdón, racional, creo que lo dije al revés, emocional y ahora racional, o no sé si lo dije bien, y el racional sería el centro del pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, quiero decirles algo muy interesante. No quiere decir que nosotros nada más utilicemos una parte o un cerebro, no, vamos a usarlos todos, pero uno va a ser el primero que reacciona, uno es el primero que nos va a mostrar ante un estímulo cómo nos sentimos, ¿no? Y esta intuición va a despertar por medio de ese centro, ¿verdad? A través del instinto justo que se manifieste o justo el sentimiento que se manifieste o justo desde la parte muy razonadora. Y bueno, pues aquí ahorita vamos a llegar este es el ejemplo que les traigo, que pues la verdad yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos encontrar por ahí a alguien que se nos parece o nos podemos también ver, ¿verdad? Miren, hagan de cuenta, y vamos a empezar ahorita, que 9 personas, ¿sí?, van a atender una cena. Y esas 9 personas van a habitar, que habitan este mundo, pues fueron invitados a una cena que le vamos a llamar la cena eneagrámica, ¿no? Y en esta cena tenemos, pues, fíjense bien, vamos a ir viendo aquí a cada uno. Me gustaría que si quieren ayudarme, Mari Carmen, Beatriz, Alice y Jime, a leer cada uno de los eneatipos. Y van a ver cómo cada uno se va a comportar desde dónde ve la vida, ¿eh? Si quieres, empezamos. ¿Quién quiere? Yo ¿Con el empiezo. 1? Dale, Beatriz. Con el 1. Aquí no han incluido suficientes grupos alimentarios. Ese es el pensamiento del 1 en esa cena. ¿El 2 qué dice? Yo, bueno, voy a trabajar el 2, entonces, bueno, ahí te lo regalo, Beatriz. Dale, dice, me encanta sentir que me necesitan. Y ahí viene a la persona que está lindísima ahí con ya sirviéndole a todos y encantada, ¿verdad? Poniendo como yo su corazoncito de bandeja. El 3.
Y el 3, entonces, el 3 dice, después de comer tengo que salir a correr un poco, me siento pesada. El 4 dice, Caviar barato, indignante. el 5 dice, Menos mal que aquí todo el mundo habla mucho. Así me libro de participar. es cierto, muy bien. Fíjense, menos mal que aquí todo el mundo está hablando mucho y así yo ya no tengo. Y es más, si me tengo la oportunidad, me voy a mi casa y me voy a poner a leer un libro sobre lepidópteros o a ver qué cosas se me ocurre, ¿no? El 6, Se marcha pronto. ¿Es que no le caemos bien? ¿será que no le caemos bien a los demás? ¿Será que es que yo no veo que nadie participe conmigo? Bueno, es que tengo muchas dudas. Es que realmente la verdad no sé qué está pasando aquí. Bueno, ¿para qué me habrán invitado a esta cena, no? También es algo que se puede estar pensando, ¿no? ¿Qué dice el 7? Bueno, ahí voy yo. Primero comeré, después haré algunas fotos más y más tarde me iré a clase luego. O sea, es muy relajado. No, y luego, pues a lo mejor me voy, como se dice en México, a comer unos tacos y después, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ay, pues a lo mejor, pues hay algún bar abierto por ahí a las 2 de la mañana. Y si en la mañana, ay, caray, se me había olvidado, tengo que llegar a correr en el maratón. El 7 tiene muchas actividades, como podrán ver. Y el 8, ¿qué dice? Pasadme ese plato. Venga, pasádmelo ahora. Pero pásenmelo ahora. Y el 9 dice... Me siento tan cerca de todos. Ay, sí, me siento pero encantado con todos porque yo estoy aquí y veo todo lo que me rodea. Ay, todos son tan lindos, aunque se quieran ir rápido de la reunión, aunque quieran hacer fotografías, aunque no le haya gustado el caviar que sirvieron, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un como panorama de cada uno de esos seres y de cada una de esas maravillosas personalidades del eneagrama. Pero ahora vamos a verlos un poquito más a profundidad. Miren, el que sería el uno, el que nos hablaba, y me regreso Sí. a decir que aquí no han incluido, como dijo Beatriz, suficientes grupos alimentarios, ¿verdad? Ese uno dice, le tomó, fíjense bien lo que le pasó a ese uno, le tomó muchísimo tiempo escoger su atuendo. Escoger ese atuendo que hiciera juego perfecto con la ocasión. Está preocupado por no haber hecho la mejor elección. Quizá no era el vestido correcto, el collar perfecto y demás, ¿no? Y también le preocupó muchísimo que los alimentos que se sirvieron en esa reunión no fueran los más adecuados y convenientes. Está exasperado con el hombre sentado enfrente de él porque no quiere aceptar que la película de la cual hablan en la cena no fue basada en hechos reales. El 2 es el servicial y ese dedicó muchísimo tiempo a preparar la comida para agradar a sus diferentes invitados. Además, compró 2 conjuntos diferentes para la cena y no sabía a la mera hora cuál era lo que se podía poner. Coquetea un poco con aquella personita que le llamó la atención. Y el 3, que es ese ejecutor, casi se olvida de la cena porque estaba tan ocupada o ocupado y describe con gran entusiasmo su nuevo trabajo y ha dejado la mesa 2 veces para contestar el celular. No sé, y les pregunto si alguna de estas escenas se les hace a alguno de ustedes pues un poco familiar, digamos. Bueno, aquí los leemos si alguno de los que está aquí conectado se ha identificado con alguno, con el 1, el 2 o el 3 en correcto. Esos comportamientos. En esos vamos. Ahora vamos con el 4. No, espera, Sol, para que nos contesten en el chat, a ver si quién se ha identificado con alguno de esos 3 comportamientos. Solcita, yo quiero hacerte una pregunta. Dime, Beatriz. Uno tiene, por ejemplo, el 2, yo soy 2, Ajá. entonces, y me veo identificada en lo que tú dices, pero uno ve el 2, pero uno con el tiempo, obviamente, matiza el 2 y ya no es lo que es el 2, o sea, ese 2, hoy virgen, por decir algo, es alguien que no ha trabajado nada en su proceso de evolución. Este 2 que estamos poniendo aquí son las características, vamos a decirlo así, generales de ese eneatipo. Efectivamente hay matices, por eso te decía que no nos podemos quedar con esta primera lectura. Esto es básico. O sea, vamos a
a reconocerlos un poco por ciertas características, ¿sabes? Pero efectivamente, como tú dijiste, tú puedes ser un 2 que ha crecido, un 2 que ha trabajado en su sombra, un 2 que ha procurado precisamente no estar todo el tiempo en esa parte tan emotiva y a lo mejor ya no le entrega su corazón en una bandejita cualquiera, a lo mejor ya es un poco más consciente de sus propias necesidades. Fíjate que eso es un tema muy interesante del 2. El 2 tiene que relacionarse mucho con él y reconocer que no las necesidades de los otros van a ser tan importantes y vivir tanto en el afuera, y necesita empezar a trabajar con él y reconocer sus propias necesidades. Clarísimo. Y ahí te pregunto, ¿qué relación ves tú entre los eneatipos y los arquetipos? Por ejemplo, según Caroline Myss o Carl Jung, porque hay mucho de lo que veo en la descripción que es similar, o sea, por lo menos tiene matices de esos arquetipos. Fíjate que la mayoría de los arquetipos se relacionan con el eneagrama, y principalmente los de Jung. Y sí, es que las veo muy sí, claro. De hecho, yo he estado estudiando un poco eso desde hace tiempo porque me llama muchísimo la atención la relación que puede existir entre todos los arquetipos con no necesariamente también los de Jung, con el arquetipo de la diosa, con el arquetipo de Caroline Myss, de acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Sí hay una gran relación. Los seres humanos siempre imitamos modelos, los seres humanos siempre que adoptamos un arquetipo, y eso es algo que pues no necesariamente te lo va a mostrar nada más en el enneagrama, lo vamos a ver en todo, ¿no? Y así hay una gran relación, Beatriz. Es excelente tu pregunta. Claro que hay una gran relación. Y hay una parte donde el enneagrama se puede ligar. Esto es algo que no les había comentado y ahorita, gracias a tu pregunta, me surge la respuesta de decirles que el enneagrama tiene muchas vertientes. O sea, podemos trabajar el enneagrama con programación neurolingüística, el enneagrama con numerología, efectivamente, el enneagrama con Kabbalah, el enneagrama con terapia racional y emotiva de Albert Ellis, enneagrama como una fuente de terapia, el enneagrama como un recurso para la yoga, el enneagrama para lo que quieras. O sea, es increíble de verdad todo lo que se puede hacer. Sí. Con él. Entonces, gracias. De nada, Diana, Beatriz, encantada. Bueno, ahora vamos con el eneatipo 4, que es ese romántico, ese artista. Este 4 estaba un poquito deprimido antes de salir y faltó poco para que cancelara su asistencia a la cena. Pero si usted volteamos a ver a ese 4, su ropa es única, es diferente, siempre siente que algo le falta y no logra saber exactamente qué es. Entonces, cualquier cosa que vea a su alrededor, se da cuenta que puede ser mejor que él en el sentido, no mejor como ser humano, sino es la clásica frase de que el pasto es mucho más verde en el otro lado y que los otros pueden ser más felices de lo que yo soy y que los otros pueden tener el trabajo que a lo mejor yo anhelo, etcétera, ¿no? Entonces el 4 tiene como esa añoranza, como esa melancolía a encontrar cosas que quisiera tener y que no reconoce que las tiene, que eso es lo más lindo, las tiene en él. Y el 5 es aquel observador que tampoco quería ir y para comenzar la cena tuvo que interrumpir un trabajo importantísimo de investigación. No le gusta mucho al 5 la vida social y se viste con mucha sencillez y se siente alejado observando a todos los demás en la cena y le causa mucho interés ver a ese 3, a ese 2 y a ese 4 volcados hacia las relaciones, cuando él dice, pues a mí me gustaría mejor ahorita estar solo en mi casa viendo una serie de Netflix o leyendo algún libro, ¿no? Y el 6, que es ese leal, ese cuestionador, se va a fijar justo sentado en la mesa, en esa grieta que está arriba de su cabeza, y se pregunta si ese techo se va a venir abajo de un momento a otro en el primer temblor que haya. Y tiene dudas sobre los entremeses y si habrán sido frescos, lo suficientemente frescos, porque vio que la anfitriona sirvió caviar, sirvió camarones y demás, ¿no? Y también está preocupado porque seguro no dejó una ventana abierta en su casa, o quizá habrá cerrado bien, le ha dado 2 vueltas a la chapa y a la cerradura. Y el 7
ese gran entusiasta. Si la conversación sobre la película no termina pronto, porque todos en la mesa, como pudimos intuir, están platicando sobre una película, se marchará a otra reunión o quizás se vaya a ver el final de la serie en Netflix que lo está esperando y quizá llegue a probar los postres, porque ella tiene planes después para llegar a la casa, ver la serie y quizá hablarle a algún otro amigo que quiera ir a tomar una copa a su casa o probablemente quiera ir después a cenar con alguien más. Entonces, pues realmente no va a consumir mucho en la cena porque pues la noche es larga, ¿no? Y el 8, que es ese líder dominante, es el que habla más en la cena, es el que más habla disfrutando sobre las discusiones y la polémica que genera la película, y a veces golpea un poquito hasta la mesa para reafirmar aquello que él dice. Claro, no es un golpe muy fuerte, es un manotacito así como para recalcar que yo lo que estoy diciendo es algo importante, ¿no? Y el 9, que es el mediador, ese pacificador, se sienta en la cabecera de la mesa y así domina todo el panorama. Y quizá en algún momento pueda lograr establecer algún contacto con alguien. Y va a establecer definitivamente la paz en esa discusión de la película. Estos son un viajecito por esos 9 eneatipos, desde una cena eneagrámica y desde un lugar diferente. Y no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, se ha identificado con alguno de ellos. O nos quiera compartir con cuál se identificaron. ¿Cuál fue ese que dijo, así me comporto yo? La verdad es que no me encanta ir a esas cenas, o la verdad es que sí me gusta mucho y siempre me arreglo y me pongo súper guau. Entonces, ¿con cuál fue con ese que se identificaron más? Oye, aquí. ¿Hay opuestos, por ejemplo? ¿Quién, perdón? ¿Quién me, Te pregunto, ¿hay opuestos? Por ejemplo, yo puedo tener el 2, que es con el que me identifico, y tener un opuesto que dice que el 2 jamás llegará a tener un 8, por decir algo. Ay, perdón por la... Mira, es que hay algo muy interesante. 2 y 8 están muy relacionados, fíjate, están muy relacionados. No he querido andar en eso porque ya es más como más tema de estudio, pero fíjate que sí, efectivamente, mira, no hay, como yo les decía, ni un eneatipo mejor ni peor que otro. No hay fórmulas, esto se los digo mucho, de que, ay, no, yo de 3 voy a ser feliz si me caso con un 6, o vivo con un, no sé, 4, no sé lo que se les ocurra. No, pero obvio que van a haber algunos que sí van a contraponerse. Y ahí viene lo interesante. Tú ahorita que mencionaste, Beatriz, el 8, me encantó porque justo el 2 se estresa en el 8, precisamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un eneatipo 8 siendo un 2, vamos a tener muchos puntos, pero no de encuentro, de desencuentro. Porque el 8 va a pedir ciertas cosas. ¿El 8 es el que es relajado? ¿El 8 es el relajado o no? No, el 7 es el relajado. El 7 es el 8, recuérdame, el 8 es el entusiasta. El líder, aquel que da el manacito. El fuerte, el que manotea. El fuerte, el que tiene la razón siempre. Claro. Y entonces muchas veces puede ser un poco más enérgico para esa personalidad, mucho más emotiva de un 2. Entonces puede haber choques. Pero si ese 2 comprende que el 8 es así y no lo toma personal, pues ya está el 2 creciendo. Y si el 8 entiende que también debe ser un poco más sutil para tratar a ese 2, pues también hay un crecimiento y hay puntos de encuentro y las relaciones pueden ser mucho mejor. Clarísimo. Pero también un poco de lo que estaba preguntando Beatriz, por ejemplo, el 2 es mucho de ver las necesidades de los demás. Y alguien, por ejemplo, un eneatipo 5 es todo lo contrario, él ve más sus necesidades. Entonces, tanto el 5 tiene que aprender del 2, como el 2 tiene que aprender del 5, para irse equilibrando. No, y vamos aprendiendo de todos, por eso es que yo te decía, es un poco difícil, por eso me reí, puse el ejemplo del 2 y el 8 por esa razón, ¿no? Porque qué chistoso que fueras a mencionarme al 8. Claro, divino. Eso fue mi intuición, el que lo percibió. Fíjate, pues, una gran intuición. Mira lo que me encantan las preguntas que dicen, porque preguntan, primero, hay personas que dicen, yo tengo de todos. Claro, tiene mucho que ver con lo que mencionabas. Uno tiene uno principal y como unos que influencian, por decir algo. Pienso yo que puede ser eso.
Y también pues te dejo para que respondas. Y la otra es, sí, dicen como con frustración, tengo como un mix con 3. Yo creo que eso es parte del tema, ¿no? Y luego último dicen, ¿cómo se determina cuál es el principal y por qué tenemos un poco de varios? Ok, pero empezamos a la primera, ¿me la recuerdas, por favor, si eres tan Es amable? como que se ven identificados con varios. Ok, sí, claro, perdón. Ok, pues ¿por qué me veo identificado con varios? Por la misma razón que tenemos todos. Pero sí tenemos, hay claves que nos van a ayudar. Uno, primero tenemos que hacer el test de enneagrama, eso es indispensable. Y el test de enneagrama no implica que nada más me va a salir mi eneatipo, que eso es un error que se da mucho, en que te dicen, bueno, eres tal eneatipo y tal. No, van a salir muchos otros números que van a tener un papel importantísimo y por eso la persona que preguntó es que se identifica con muchos otros eneatipos, porque tenemos varios. Entonces, pero hay uno, como tú dijiste, que va a ser el primario, que va a ser el esencial, y de ahí nosotros tenemos que reconocer cuál es ese mensaje perdido que tuvimos en nuestra niñez, que no escuchamos o que probablemente ni siquiera nos los dijeron y nosotros, nuestra esencia le estaba pidiendo a gritos y le esperaba. Perfecto. Entonces, eso es lindo, pero al mismo tiempo también es frustrante porque si no lo logramos reconocer, nos cuesta un poquito más trabajo de reconocer nuestro eneatipo. Y ahí, ahí también estás respondiendo la primera y es que con el instrumento, que es el cuestionario, vamos a saber cuál es el principal y saber cuáles son los otros, que es la otra pregunta que nos Exacto, está. esos otros van a jugar un papel importantísimo en nuestro mapa eneagrámico. No es nada más el eneatipo, por supuesto que es algo maravilloso y es nuestra esencia, es aquello que vinimos a aprender aquí, porque ya saben que todos somos almas que venimos a aprender y tenemos un trabajo maravilloso en esta tierra. Entonces, esa es nuestra esencia, pero también ahí nuestra personalidad que se va manifestando no escucha un mensaje perdido. Y esa es la clave para nosotros muy importante para poder determinar algún eneatipo y ver exactamente quién eres, ¿no? Uno podría decir, Solecita, que uno puede equilibrar los eneatipos que tiene. O sea, me refiero a que digamos, un ser equilibrado tendría los 9, por ejemplo. Sí. De hecho, es muy interesante. Es un trabajo muy lindo que vemos en alguno de los talleres más avanzados, que vemos el eneagrama de Jesús. Y fíjate que es muy interesante ver cómo fue pasando por todos los eneatipos hasta llegar a la trascendencia. Entonces es increíble. Y muchos de los maestros ascendidos, obvio, como Buda y demás, fíjate que sí se puede sacar un mapa eneagrámico viendo cómo fueron pasando por todos ellos y justo tomando la luz de cada uno, llegaron a una gran transformación. Uh-huh. Y ese es nuestro sueño, ¿no? Poder de ir tomando la luz de cada eneatipo. Y no les digo que, no sé, digo, no dudo que cualquiera pueda llegar a ser alguien muy grande y con una luz maravillosa, pero qué increíble es ir viendo todo eso, ir trabajándolo para que nosotros transitemos por este mundo con mucha facilidad, con una simpleza y sin tanto equipaje. O sea, mucho más ligeros, digamos. Mira, mira qué lindo el aporte de una del grupo que dice, el 5, generalmente me aburren las conversaciones ajenas, aunque es divertido a veces observar a los demás. A veces prefiero irme al 2 y ayudar a servir para escaparme de la reunión. Yo creo que eso depende también como del contexto, ¿no? Así como claro, pero qué increíble que el 5 piense en la observación, porque esa es su vida. El 5 para eso vive, para observar, aprender y hacer grandes cosas. Y sí, que también, pues no dudo que de repente se disfrace, decir, yo sirvo todo y lo pongo en la mesa para escapar de grandes conversaciones que a lo mejor, pues no es que los aburra, no es tanto eso, sino tienen otras cosas en qué pensar y también es muy respetable. O sea, acuérdense que aquí la base, yo les voy a decir una cosa, el enneagrama que nosotras enseñamos es un enneagrama a base de respeto, de mucho respeto, de mucho, de mucha, no me gusta usar el término compasión porque no es necesariamente esa la palabra, sino empático.
O sea, es ir comprendiendo al otro, es ir viendo nuestra sombra, porque muchas veces nos dicen, pero ¿por qué tal? ¿Por qué tenemos que ver lo oscuro? ¿Por qué? Pues porque si no ves, ¿cómo vas a llegar a la luz si no limpias todo lo que está ahí medio, medio, pues que realmente la verdad ni nos sirve, nos ha hecho sufrir mucho, nos ha lastimado y no nos ha dejado florecer. Solecita, Beatriz se tiene que retirar en este momento, entonces si quieren para que se despida, nosotros aquí continuamos unos minutitos más. Gracias, Chao, gracias. Beatriz. Y feliz de poder continuar aprendiendo de ti, de Mari Carmen y de Alicia, y obviamente de ti, Jimmy. Gracias por la invitación y a todos los que estuvieron presentes. Entonces Mucho gusto, Beatriz. Qué bueno que te conocimos. Bye. Bye, Beatriz. Gracias. Un placer. Gracias. Y nosotras aquí seguimos hablando otro poquito más. Perfecto. Sobre esta maravillosa herramienta. Bien. Ok, entonces decía, como para recapitular esto, para nosotros saber cuál es ese eneagrama primario, lo recomendable y lo aconsejable, Sol, es hacer el test, ¿no? Ese test, pero la idea no es quedarnos como de ahí no me voy a salir, sino hay que ver ciertas tendencias y demás. Claro, así es. Y mira, de primera instancia, y les voy a decir algo que se ha presentado, que es la primera vez que a mí me pasa en ciertos años que tengo impartiendo el eneagrama, es que la pandemia nos ha trastornado. Entonces, ¿qué pasa? Antes los eneatipos serían muy puros, así muy rápidos, ¿sí? y los otros números que los acompañaban también. Ahora hay como una tendencia a que aparezcan ciertos eneatipos de una manera muy particular, a que parezcan lógico aquellos que están llenos de incertidumbre, de duda, de amor también, porque justo estamos viviendo un momento de amor, porque esto es lo que es, o sea, aparte de todo, no tenemos que amar a nuestros semejantes, tenemos que vivir en confinamiento a veces con personas con las que a veces teníamos nuestros roces, ¿no? Entonces salen cosas muy interesantes, pero sí no podemos quedarnos nada más en el eneatipo. Eso sí, no. Es el eneatipo, dónde me estreso, dónde estoy armónico, cuáles son mis alas que me acompañan, y demás, que hay más cosas, todavía más. Pero nos ayuda a armar la historia de esa persona de alguna manera. Sí, y es muy interesante y se los digo desde mi experiencia que el ayudar a armar como a esa persona, y aquí les cuento, por acá está conectada mi madre es un 2 clarísimo, y entonces haber entendido esto me ayuda a comprenderla mejor y a entender que no tiene que andar en mi velocidad de ejecución como tiene que ser, ¿no? Como soy yo. Entonces, son esas comprensiones del entorno que te ayuda, y por ahí Patti había preguntado hace rato si tenía que ver con la empatía, 100%. Te ayuda a ser empático. Y es maravilloso en ese sentido. Patti está preguntando si es como un rompecabezas, Sol. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Fíjate que me encanta el símil. Sí es un rompecabezas que tienes que ir poniendo muy bien las piezas en su lugar, porque si te equivocas y las pones en otro lado, te puedes confundir. Entonces, es armar, como te decía, un entramado, y como dijo Jimena, que me encantó, es esa parte, ¿sabes de qué? De entender esas capacidades humanas maravillosas como son la empatía y el amor. Porque hay mucho amor en el eneagrama, va a haber mucho amor a nosotros, primero a nosotros y después a nuestros semejantes. Entonces hay mucho amor. Sí, sin duda, es una gran herramienta, y lo que le queremos compartir es que estamos haciendo una co-creación con Sol, donde vamos a trabajar este eneagrama maravilloso y aprender ciertas herramientas para iluminar más tu luz e iluminar tu sombra, porque es que no se trata solamente de lo que no te gusta, ver cómo lo cambies, sino que es eso que haces tan increíble y en lo que eres único y que puedes potenciar aún más. Entonces estamos haciendo esta co-creación con Sol, donde Sol va a trabajar toda la parte del eneagrama, que es su expertise, y yo voy a trabajar desde la parte de Access Consciousness, trabajando procesos de transformación para destruir y descrear creencias,
y otras como herramientas energéticas para iluminar cada vez más. Entonces ese taller lo vamos a empezar el próximo jueves. Van a ser 5 clases a las igual 6:30, va a durar hora y media, de 6:30 o 7:30 si estás en México o en Colombia, y más hora y media. Entonces es una creación muy linda, de gran contribución. O sea, no hay ni duda que va a contribuirles muchísimo para ser más empáticos, para entender su entorno, pero sobre todo para entenderse a ustedes mismos y empezar a dejar de estar vírgenes, ¿no? Si esa es la palabra. Vamos a ver cómo perdemos la virginidad en este taller. La virginidad enneagrámica. La virginidad enneagrámica, ¿no? Pero sí, yo creo que las herramientas de Access Consciousness nos van a apoyar muchísimo para ir justo a esta parte de la luz. Y entonces yo creo que esta co-creación, Jimé, va a ser algo increíble. Ojalá se animen, estén, porque lo tenemos pensado con mucho amor y mucho cariño. Sí, hemos construido algo muy lindo, como todas, y no es por echarnos nosotros mismos las porras, pero como todo lo que hacemos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, desde un lado de mucho conocimiento además. Entonces, ojalá se animen, el valor es de verdad muy, muy asequible. Estamos hablando de 800 pesos mexicanos, 100,000 pesos colombianos, y como les decimos, son 5 clases de hora y media cada una, donde vamos a viajar en esta luz del enneagrama. Entonces, bienvenidos los que la quieran elegir, los estaremos contactando uno a uno para ello. Perfecto. Pues muchas gracias, Jimena, por la invitación, muchas gracias. Y pues... Preguntas aquí, espérame que por aquí había otra pregunta. Alguien decía que si podíamos ocultar nuestro eneatipo o algo así, era la pregunta. Decía Patti, bueno, que era como un rompecabezas, y decía, a veces ocultamos lo que no nos gusta. Es correcto, es correcto. Y no es que ahorita lo vayas a sacar a la luz así, nada más, así de sopetón, pero sí va a ir surgiendo, y de alguna manera ya no lo vas a ver como ese monstruo así que te comía, ¿no? Lo vas a ver un poco más, con mucho más... pues con mucho más empatía hasta contigo, ¿no? Y decir, bueno, pues yo sí soy producto de esto y no pasa nada. Simple y sencillamente, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puede mejorar esto y qué más es posible, ¿no? Que trabajarlo con Access se me hace increíble. Es la primera vez que voy a trabajar esta herramienta maravillosa con Access y se me hace increíble que podamos dar la herramienta, el eneatipo y herramientas que nos puedan estar ayudando a mejorar nuestra sombra y sacar nuestra luz. Así es. Bueno, pues si no es más, te agradezco muchísimo, Sol, por tu presencia. Muchas gracias. Mari Carmen, Alicia, gracias por estar aquí con su maravillosa energía. Gracias a ustedes. Gracias, queridas. Placer estar. Gracias, querido equipo. Por ahí gracias a todos. Mi hermana también está por ahí. A todas. Saludado. Muy amable. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Recuerden seguir nuestro canal de Recreando tu Ser. Aquí, si quieren volver a ver la clase, va a quedar en el canal Recreando tu Ser. Okay. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Un placer. Gracias. Bye, hermana. Chao.